seguimos aquí en Campanas en la Noche. Te lo anuncié hace un ratito nada más. Y ya estamos con el diputado nacional por la democracia cristiana y de Encuentro Federal, representando a Córdoba, Juan Brugue. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, Caro. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Gracias por venirte hasta acá en este día caluroso y por venir con saco. Juan, ¿qué haces con saco con este calor? Y bueno, nosotros sabés que siempre tenemos que tener alguna mínima de formalidad, pero esta vez me salí de trabajar y me vine para acá. Claro, y me Aparte, imagino. los diálogos nocturnos siempre me gustaron. Ay, qué lindo y qué Es bueno. porque la gente está un poco más relajada, prende la radio, un poco va en el auto, va volviendo a la casa, ya de pronto está en otra sintonía, está preparando algo para comer. Es que ya bajamos un poco y las notas son un poquito menos enloquecedoras, no nos corre tanto. Y es verdad que la gente está volviendo a la casa y necesita saber, porque durante el día se hacen anuncios, como los de hoy, y se hacen todas las mañanas. Los anuncios de Adorni ya son como una... ya estamos acostumbradas, y cada vez suben un poquito más la apuesta, pero la gente muchas veces queda con muchas dudas, Juan. Y yo, además de diputado nacional, vos sos abogado constitucionalista. Yo necesito que vos brevemente y antes de entrar en los temas, me expliques cuál es el caminito que tienen que hacer las decisiones que tome el presidente para que una ley, por ejemplo, se modifique, se derogue, ¿no? Perfecto. Bueno, tiene dos opciones, depende de la temática, ¿no? Tiene dos opciones. La primera, mandar un proyecto de ley al Congreso de la Nación y depende de la temática, entrará en Cámara de Diputados, entrará en el Senado. Sí. O la otra, dictar los famosos decretos de necesidad de urgencia, los DNU, que tiene sus limitaciones en materias específicas que no puede. Tema electoral, tema de partido político, tema tributario, tema penal, no puede. Claro. Cuando toma esa decisión de hacer un DNU, ese DNU tiene que, el jefe de gabinete de ministros tiene que mandarlo a la Comisión Bicameral del Congreso, Sí. en un plazo no mayor de 10 días, y va a ser la comisión la que va a evaluar si ese DNU cumplió con los requisitos de necesidad, de urgencia que establece la propia Constitución, ¿no? Y en definitiva después, el Congreso, las dos cámaras pueden rechazarlo y no va a tener el efecto legal que sería de reforma, Bueno, de reforma de la ley, ¿no? o sea que para la gente que nos está escuchando, para las personas que se ven afectadas o que se sienten hoy devastadas porque sienten que va a haber una modificación en la ley donde sus derechos se están tecleando, ¿no? Hablando en general. Esto tiene un camino. Si Adorni dice, se sacó tal punto de la ley, no es así. En principio no. Ok. Ahora bien, nosotros tenemos una ley que regula los decretos de necesidad de urgencia que hemos querido nosotros modificar el año pasado y que yo presenté concretamente, en donde se establece de que firmado el DNU empieza a tener vigencia hasta que el Congreso lo deje sin efecto, ¿no? Ah, o sea... Que puede entrar en vigencia, exactamente. Y ahí es donde viene el problema, cuando el Congreso no actúa. El proyecto de ley que yo presenté dice, va a tener vigencia, pero solamente por 60 días. Sí. Si en 60 días el Congreso no lo ratifica, cae automáticamente. Como pasa en un montón de países, Sí, ¿no? pero cuando estamos hablando de salud, ponele que... Es grave. Es El gravísimo. El Congreso tiene que reunirse inmediatamente, la bicameral tiene que reunirse inmediatamente, pronunciarse, y ambas cámaras tienen que pronunciarse. Te doy un ejemplo. El famoso DNU ómnibus, el famoso... Por eso te iba a preguntar. Ese DNU ómnibus que fue rechazado en el Senado, todavía no ha sido tratado en la Cámara de Diputados. Y sigue vigente. Pero pasaron, ya pasó más de un año. Y eso por una mala ley, por una mala reglamentación que se hizo en la época de Néstor Kirchner, en donde se estableció esto, que para que un DNU pierda su vigencia necesita el rechazo de las dos cámaras. Nosotros decimos que con un rechazo se terminó y que tiene un tiempo. 30, claro. 60 días. Pero ¿por qué no lo respetan? ¿No se cae automáticamente? No, porque no modificaron la ley, porque no han querido, digamos, el oficialismo que se modifique la ley, y los aliados circunstanciales que tiene el oficialismo, como el PRO o parte del radicalismo, no permiten el tratamiento de esta modificación de la ley, que es sumamente importante y que todos los constitucionalistas están de acuerdo con la postura que yo te estoy diciendo, ¿no? Porque a mí me parece gravísimo, es como un mono con navaja que el Ejecutivo tenga la posibilidad de hacer esto. No, y aparte trastorna todo lo que es la división de poderes, trastorna todo lo que es
el sistema representativo republicano y el rol que tiene que cumplir cada uno, ¿no? O sea, es como que parece que el mundo gira ahora alrededor de los ejecutivos y que los legislativos no existen, ¿no? Trump se levanta y dice, no vamos a dejar que nadie más esté acá, y por lo tanto vamos a echar todos los latinos, o Sí, determina de que no está más ya en la OMS, o sí, determina de que se quiere apropiar ahora de Gaza y construir ahí un Disneylandia, por lo que presentó, parece que sí, quiere hacer un Disneylandia sí, prácticamente, ¿no? sí. Entonces, todas esas decisiones es como que la gente se va acostumbrando a que la pueden tomar el Ejecutivo y que los legislativos no cumplen ningún rol. Para ¿Qué? hacer todo eso, Sí, incluso en el sistema norteamericano, tiene que también pasar por el Congreso norteamericano en algunos temas. Y tiene un perfecto. control. Y tienen controles que actúan y funcionan. En nuestro sistema, lamentablemente, los controles no están funcionando como corresponden y la comisión esta bicameral que tiene que analizar no solamente este DNU cuando se firme, Sí. sino otros más que están en cola todavía y que no lo han resuelto y que no lo han analizado, es lo que está fallando. ¿Qué se puede hacer? ¿Un amparo en la justicia? Porque es una Sí, violación a los derechos sí, humanos. Ok, por supuesto, eso es el control del Congreso. Después sí, actúa la justicia. por eso. Ese Hoy otro debe rol. haber amparos ya Ese presentados. otro rol. El DNU puede ser perfectamente revisable vía judicial, como Ok, lo puede hacer como lo puede ser cualquier acto de gobierno, inclusive aquellos que tienen algún contenido político, también se pueden revisar. perfecto, me quedó clarísimo. Hablaste de la Organización Mundial de la Salud. Estamos en una situación crítica a nivel salud. Digo, ¿por qué? 1.400 despidos en el Ministerio de Salud, los despidos en el Bonaparte. Vos sos de Córdoba, las realidades de las provincias son también de acuerdo a quien los gobiernan y quienes están a cargo de las provincias. ¿Cómo estás viviendo esta gestión vos como diputado con este contexto? Bueno, primero muy preocupado porque evidentemente quien gobierna tiene que dar respuesta a la gente, ¿no? Y sobre todo cumplir un rol fundamental que es ser servidor público, ¿m? Que es un concepto que hay que rescatar. Nosotros somos servidores públicos, Sí. no funcionarios públicos, somos servidores públicos. Nos debemos a la gente. Contáselo a todos. Exactamente, nos debemos a la gente, no a nuestras ideas, no a nuestro personalismo, no a nuestras mañas, a nuestros prejuicios, etcétera, etcétera. Sí. Tenemos que gobernar para la gente. Entonces, yo creo que este gobierno ha pecado en el sentido de que ha determinado ciertos criterios economicistas sin pensar en la gente, ¿no? O sea, el concepto este de déficit cero sin prioridades no tiene ninguna razón de ser. El déficit cero no es un fin, es un medio. Yo hago ahorro para lograr algo, ¿no es cierto? Entonces, acá en la República Argentina, de la irrupción de Milei, con conceptos economistas, a todo el mundo le dicen déficit cero, pero no se dice para qué se quiere hacer ese déficit. Es decir, bueno, Como el fin en sí. aguanten porque en algún momento vamos a estar mejor, ¿no es cierto? Pero ese aguante, ¿cuántos quedan en el camino? 87% de pibes pobres en los barrios populares. 87%. Las mujeres que cocinan en los comedores van a cocinar con hambre. Los galpones llenos de comida. ¿Qué decís, Juan, con El esto? problema está que cuando el Estado abandona esas prioridades, alguien aparece. Y ese es el narcotráfico. Claro. ¿Cómo está en Entonces, Córdoba el narcotráfico? y como en todas partes del mundo. O sea, el narcotráfico no lo vas a erradicar. Lo podés limitar, lo podés controlar. ¿Por qué? Porque los volúmenes económicos que se mueven son muchísimos y las ganancias son inmensas. Ay, No hay actividad, no hay trabajo privado ni trabajo público que se equipare a las ganancias que te da el narcotráfico y a la red de complicidades que tienen armados, ¿no? O sea, es una organización monstruosa que realmente viene y se mete en las grietas que dejan las sociedades y las grietas que dejan los estados. total. Entonces, mientras vos más grieta deje, más va a tener presencia el narcotráfico y va a suplantar los roles fundamentales que son la cultura del trabajo, la cultura del progreso y sobre todo algo fundamental, la dignidad de la persona, porque todos estos pibes pasan a ser soldaditos del narcotráfico. Y eso es muy Que por grave. otro lado son a los que agarran, porque a un narco grande no agarran. Ni dudarlo. Vemos los videos de la ministra de Seguridad y yo digo, ¿de verdad están haciendo estos videos? No, y aparte, Se confundió talco con cocaína. y aparte la penetra. El narcotráfico penetra en las instituciones también, o sea, no solamente en esos sectores, sino penetra en la justicia, penetra en los poderes ejecutivos, penetra en la política, penetra en los medios de comunicaciones, penetra en los medios empresariales, o sea, tiene una gran capacidad económica para comprar lo que quiera. Sí,
¿Cómo la ves a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad? Bueno, yo creo que ella ha sido una persona que, si bien tiene oficio en el tema, porque no es la primera vez que lo es, quizás también tiene algo que no termina de cerrar, que es definir bien cuál es el rol y el perfil que quiere para la seguridad en la República Argentina. No olvidemos que la seguridad en la República Argentina es una tarea combinada entre el gobierno nacional, las fuerzas federales Sí. y las fuerzas provinciales, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo tiene que ser coordinado y no puede ser que se quede solamente en el ámbito nacional, sino que también las provincias tienen que tomar sus decisiones y coordinarse al respecto. Sobre todo sobre los delitos complejos, Sí. porque acá estamos en presencia de delitos complejos, que son el tema de las mafias, de las bandas, de las organizaciones, ¿no? Entonces, esa situación nos lleva a que tengamos que claramente definirnos de cuál es el proyecto y el programa de seguridad que queremos. Y eso creo que todavía la ministra no lo tiene absolutamente en claro y va tomando medidas como espasmódicas. Mañana, por ejemplo, vamos a tratar un proyecto de ley que fue elevado por el Ejecutivo, que tenía varias imperfecciones técnicas desde el punto de vista constitucional, a la cual nosotros hemos hecho una serie de agregados, en donde está esto, la famosa puerta giratoria, que se llama reiterancia, ¿no? La posibilidad de que la justicia pueda actuar frente a aquellas personas que cometen muchos delitos y que entran y salen permanentemente, pero eso porque la justicia no termina de concluir las causas en la investigación. Entonces, esa acumulación de causas de estas personas que han demostrado su peligrosidad, bueno, nosotros vamos a mañana a modificar el Código Penal, a modificar el Código de Procedimiento Penal Federal y darle más herramientas a los fiscales y los jueces. Pero los fiscales y los jueces tienen que actuar. No pueden dejar que las causas se vayan acumulando y no tomar decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión coordinada y mañana le vamos a dar más herramientas a la justicia para que pueda actuar. No a la policía, sino a la justicia. Que eso siempre yo he señalado. No quiero darle demasiadas facultades a las fuerzas federales, porque nuestras fuerzas federales no tienen el grado de profesionalidad completa que se requiere, ¿no? Y lo voy a decir como diputado y porque tengo inmunidad de opinión. Muchas de ellas son bolsas de trabajo, lamentablemente. Y eso no pasa solamente con eso, pasa con las policías provinciales también. Entonces, cuando vos se convierte en una bolsa de trabajo, pierde la profesionalidad. Pero claro, si no tienen, un chico sale de la secundaria, no tiene trabajo, entra a la policía, en 6 meses se capacita y sale con trabajo. Sí. Entonces, eso, si bien tiene una posibilidad concreta de acceder a un trabajo, este no es un trabajo cualquiera. No. Exige profesionalidad. Entonces, hay que seguir trabajando en la capacitación y no largarlo a la calle a los agentes o a los oficiales recién recibidos sin ningún tipo de apoyatura, ¿no? Porque se convierten en carne de cañón, lamentablemente. ¿Qué opinás? Porque aparte te comento lo siguiente, y siempre lo digo, el crimen está organizado, el Estado no. No, atrás, siempre atrás. Siempre atrás. Juan, ¿qué opinás? Ahora Susana Jiménez habló de Bukele y habló de las cárceles, y habla de las cárceles, pero digo, también se hacen eco desde el Estado, porque también Patricia Bullrich habló de esas cárceles, y vos sos abogado, sos constitucionalista, y hay derechos humanos a respetar. Sí, por supuesto, nosotros tenemos pactos, tenemos convenciones sobre derechos humanos, tenemos cláusulas constitucionales que prevén situaciones específicas de cómo se tienen que tratar a las personas que han cometido delitos y que están cumpliendo penas privativas de la libertad. El artículo 17, el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional es lo suficientemente claro en señalar cuál es el papel que se les tiene que dar, pero eso es cierto, también exige inversión del Estado, ¿no? Y esa inversión del Estado es la que quizá está faltando como para poder equiparar, ¿no? Hoy nuestros sistemas penitenciarios en todo el país están colapsados porque se tienen que hacer inversiones. Hemos tenido ya, recomendaciones a nivel internacional de las misiones que han venido, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la misma Corte Interamericana, en donde exige mayor inversión en el tema carcelario. Y, por supuesto, también el control carcelario. Hoy en las cárceles todo el mundo tiene celulares y se siguen cometiendo delitos a través de los celulares, ¿no? Y tú me dices, ¿te está permitido? No, está prohibido específicamente. Yo cuando fui diputado en la gestión anterior, del 2015 al 2019, trabajé mucho sobre esto del uso indebido de los celulares. Y con el tema específicamente del uso de los celulares en las cárceles, todos decían, no, pongamos bloqueador. El bloqueador es un aparato que lo prendí o lo apagás. Sí. Cuando en el resto del mundo lo que se hace es
no iluminar con las antenas el establecimiento penitenciario. Y con eso anulas los celulares. No hay Claro. forma que se pueda utilizar celular, salvo Porque también celulares, es un salvo negocio. celulares satelitales, que tendrían Claro. que tener una tecnología incorporada. Pero lamentablemente todo eso también hay que trabajarlo, porque hoy muchos de los fraudes virtuales y de los engaños virtuales vienen de la propia cárcel. Claro. Juan, hay un proyecto tuyo que es súper interesante y quiero, aunque sea, plantearlo y lo vamos a seguir desarrollando, que tiene que ver con el uso de la imagen y de la inteligencia artificial. Hemos visto casos y hasta suicidios de una nena que con inteligencia artificial le pusieron su cara a un cuerpo teniendo sexo. Tu proyecto es súper interesante porque lo que pide es una prisión y una condena alta frente a esto, el uso de la imagen. Sí, está el deepfake, que se llama, Sí, digamos, que es en donde con inteligencia artificial se clona o se cambia voces, imágenes, sonidos de personas que no están participando en esos audios o en esos videos, ¿no? Sí, En el caso, pasó en Córdoba, claro. pasó en Córdoba, en donde un adolescente de un colegio secundario clonó la cara de sus compañeras en un video porno, ¿no? Sí. Con lo cual, te imaginas, empezó a circular por todos lados y eso generó una situación muy grave. Incluso desde la misma justicia no sabían cómo actuar, Claro. porque no tenían una figura penal y eran encima menores. O sea, estamos frente a un fenómeno en donde a nivel mundial es problemático Sí. y que necesitamos reglas claras. O sea, Sí, el tema... porque con el grooming llegamos tarde, con el sexting llegamos tarde. Digo, llegamos tarde con todas las leyes que necesitamos hoy. Sí, sí, y los fiscales necesitan herramientas y los jueces necesitan Claro. herramientas porque nuestro Código Penal no tiene ninguna figura que se asemeje a que puedan acomodarla. Y las figuras que están son figuras leves que no traen ningún tipo de Tu pena proyecto habla de específica. 6 a 8 años de prisión. Exactamente, ¿No? exactamente. De 6 a 8 años de prisión, definimos lo que es el DeFi, no atacamos la libertad de expresión, efectivamente, y agravamos cuando están los menores Cuando de es por de medio. menores. Sí, exactamente, ¿no? ¿Qué aceptación está teniendo esto? Bueno, por el pronto muchos diputados están muy interesados, los medios de comunicación se interesaron Sí. mucho con esto porque lo viven en carne propia, o sea, es una realidad, no podemos tapar el sol con la mano y creo que es hora de que podamos avanzar. Vamos a insistir este año legislativo con que la Comisión de Legislación Penal lo pueda tratar y avanzar en esa línea. Ojalá. Vamos a invitar a muchos expertos como para que la temática se debata y se pueda en esa línea seguir. Muchos hablan de que la inteligencia artificial no hay que regularla, pero cuando ya pasa ciertos límites hay que regularla. No, y eso te iba a decir, en este contexto donde no quieren regular nada que tenga que ver con redes sociales. Y además, en la otra punta tenemos al presidente diciendo que los homosexuales son pedófilos, ¿no? ¿Qué te pasó cuando escuchaste todo esto? Tristeza porque realmente, primero, vergüenza ajena, ¿no? Por el hecho de que es el presidente de la Nación en un foro internacional y se hablaba de economía. No era un foro internacional sobre derechos de sexualidad, que en una de esas la temática podría haberla abordado. Si estudiaba, sí. Y podría haber incluso opinado personalmente, que lo podemos hacer. Pero vos cuando ya tenés una investidura, tenés una representación, tenés un país, tenés una historia detrás, como es la República Argentina, decir esas cosas nos deja muy mal a todos parados, ¿no? Porque esa es la verdad, nos deja muy mal a todos parados. En lo que respecta a sus expresiones, por supuesto, reprochables, desconocimiento de la legislación argentina, desconocimiento también de las palabras. Ese es el problema. Tal cual. Hay un desconocimiento de palabras, de conceptos, de ideas. Tú sabes que yo vengo de la democracia cristiana, que tenemos ciertas concepciones conservadoras, si quieres. Sí, pero, votaste en contra de pero, la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo. Por supuesto. Es Claro, más, yo tengo sobre el tema del aborto, yo tengo un proyecto de ley que llamo una iniciativa popular, para que sea el pueblo argentino que me diga. Pero digo, si vos lo quiere o no. estudiaste, digo, Por supuesto. y esto Pero el tema de la homosexualidad, yo tengo amigos, montón de gente que tienen sus inclinaciones sexuales y son personas como yo. Pero además, y tienen la dignidad de persona como yo y hay que respetársela. Y aparte porque nosotros tenemos una legislación al respecto que costó mucho. La ley Micaela, por ejemplo, yo fui uno de los que la voté también. Claro. Perfecto. Y hay una realidad. Si hay excesos por el uso de cierta legislación, nosotros llamamos acciones afirmativas, o sea, cuando sacamos legislación como para equiparar
situaciones de desigualdad de la realidad, ¿no es cierto? Sí. Si hay exceso con el uso de las acciones afirmativas, para eso están los jueces, están los fiscales, como para que en definitiva determinen si ha habido o no abuso del ejercicio de los derechos, porque en los derechos también uno puede abusar en Por su supuesto, ejercicio. pero siempre Pero se no, toman... pero por eso no se puede generalizar. No, eso es lo que te iba a decir. No se Se puede toma una generalizar. excepción como regla para Claro. demonizar, para instalar títulos muy simples de incorporar en la sociedad, porque además nos están poniendo en un lugar de que, bueno, compramos pescado podrido todos los días, ¿qué nos Seguro. pasa? Y sí, conceptos científicos totalmente equivocados, porque obviamente la homosexualidad no necesariamente te lleva a la, a la No, no te pedofilia. lleva a la No pedofilia. necesariamente. No conozco personas heterosexuales que son El pedófilas y 85%... ha habido casos de personas muy prestigiosas que eran pedófilos. El 85% de los casos de abuso sexual contra las infancias los cometen hombres heterosexuales, padres, abuelos, padrastros, tíos. Y estamos hablando de esto. Juan, qué placer tenerte acá. Igual, en eso, por ejemplo, te comento, en Córdoba, yo fui autor de la ley que estableció el primer registro de violadores. Y Claro, que funciona. claro. Y que, por lo tanto, no pueden tener ese registro que si bien es confidencial, pero al cual puede acceder la justicia, determina que personas que tengan condenas sobre estos tipos de delitos contra la integridad sexual no puedan tener actividades vinculadas a menores y que por lo tanto hay un cierto control social, porque ellos todos los meses tienen que presentarse y dar constancia de lo que están haciendo, ¿no? Juan, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer enorme. Gracias, Juan Brugué pasó por aquí, diputado nacional. Una charla que se va a repetir. Vamos con el informativo.